déjenme tratar de plantear también mi perspectiva sobre esto y quisiera también tomarme un tiempo, que espero que no vaya más de 10, 15 minutos, para presentarles un diagnóstico de políticas de ciencia, tecnología e innovación que hice recientemente. Y bueno, pues, ¿qué quiero abordar básicamente? Pues yo les diría 5 temas. El estudio de la innovación, un poco volver al ciclo de las políticas públicas, también enfatizar la parte de diagnóstico y diseño, que es una de las con las que iniciamos, digamos, a trabajar en la política pública, retomar esta evolución de las políticas y las perspectivas de análisis también que se identifican en estos y otros textos, ¿no? Y bueno, para empezar, a mí me gustaría retomar este texto del que hablan precisamente en las lecturas de Fagerberg y Verspagen, en donde ellos en un artículo que me gusta mucho de la Research Policy, que es una de las revistas, digamos, emblemáticas de este campo de estudios, hacen un trazado, digamos, de las diferentes áreas temáticas que hay precisamente en el estudio de la innovación y en las que yo les pediría vayan viendo con cuál se identifican ustedes o a cuál quieren contribuir. Aquí quiero rescatar una cosa. Cuando hablan de sus problemas de investigación, bueno, un problema de investigación en realidad no es un problema de investigación hasta que se articula con el problema de la comunidad científica con la que quieren trabajar. Entonces, por más que sea algo que a ustedes les interese y les guste, para que eso que les interese y les guste sea un problema de investigación, tiene que articularse eh, con una comunidad específica, ¿no? Entonces, en este artículo, si tienen tiempo libre, yo les sugiero que lo lean. Bueno, nos plantean precisamente cómo se ha ido estructurando este campo y cuáles son las principales áreas de estudio. Una de las más importantes, por supuesto, es la fundadora, digamos, que es la economía de la innovación, con los trabajos principalmente de Freeman, Nelson, Doss y David, retomando la economía evolutiva, que es la economía de la innovación, ¿no? Básicamente. Y que además, pues nutre pues, a los diferentes subcampos. Un segundo campo, digamos, cuyos padres fundadores estarían en los trabajos de Porter. Los administradores, pues seguramente conocen a Michael Porter, que ha trabajado mucho, por ejemplo, a través de la ventaja competitiva y del posicionamiento en el sector industrial, que retoma toda esta corriente de organización industrial que sirve mucho también para el análisis de los sistemas sectoriales de innovación, los sistemas tecnológicos de innovación, y que está muy centrado también en la geografía específica. Las aportaciones de Lumbal aquí son muy importantes y obviamente está muy asociado también con la política pública. ¿Por qué? Bueno, pues porque es la política pública la que establece, digamos, una serie de reglas de juego, de arreglos institucionales de lo que se puede y lo que no se puede. Por ejemplo, si quitamos los incentivos para las empresas mexicanas para que produzcan innovaciones, ¿qué va a pasar? Bueno, pues en México las empresas participan muy poco, pues van a participar menos. ¿Por qué? Bueno, pues porque históricamente en nuestro país ha sido mucho más barato y menos riesgoso comprar, ¿sí? O rentar innovaciones, esto es licenciar patentes en Estados Unidos, que desarrollar nuevos productos aquí. Entonces, si quitas ese incentivo, pues va a ser muy difícil que tú tengas empresas innovadoras, ¿no? Entonces, por eso está muy relacionado con este tema. Una tercera, digamos, área de interés son las dinámicas industriales, a partir otra vez de Schumpeter y Griliches, ¿sí? Que estudian a profundidad cómo se van desarrollando, por ejemplo, el sector de la electrónica, el sector de la biotecnología, que nuestro país ha tenido muchos problemas y que ahorita va a tener más, por ejemplo. Tenemos también, digamos, en una menor contribución, porque más recientemente se han hecho aportaciones desde estos campos, la gestión y el management. Y aquí, bueno, pues hay un estudio más multidisciplinar que incluye la economía, la administración, la sociología.
Y finalmente, pues tenemos los estudios periféricos que implican también la gestión de conocimiento, de la innovación, la producción de conocimiento, estudios de transferencia de tecnología, etcétera, que también pues son sumamente relevantes y que están creciendo muchísimo actualmente, ¿no? Ahora, la mezcla de estos también es posible. Sin embargo, pues en un estudio con poco tiempo es muy difícil abordarlo todo, porque cada uno de estos pues tiene su literatura específica y sus problemas específicos. Por eso la pregunta fundamental es, a ver, ¿con cuál de estos campos se identifican ustedes? ¿Con cuál quieren trabajar? ¿A dónde les interesa contribuir? ¿Sí? Acá tenemos dos figuras del ciclo de las políticas públicas. Esta de la derecha la tienen ustedes en el Moodle y esta de la izquierda no la tienen ahí, pero bueno, la quise incluir porque aquí está también incluyendo el establecimiento de la agenda. Fíjense, en este curso lo que estamos trabajando es la identificación del problema y el diseño de la política. Estas dos partes tienen que ver precisamente con el diagnóstico y el diseño, ¿sí? El diseño es la formulación de la política y el diagnóstico nos ayuda precisamente a identificar los problemas más relevantes. Díganme ustedes, ¿cómo podemos hacer este diagnóstico de la política o esta identificación de problemas? ¿Qué harían ustedes para hacer esta identificación de problemas? Con Es una pregunta. matriz, doctora, Sí, 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 adelante. con una matriz, hay una matriz que utiliza el gobierno, ¿no? Hay una matriz que utiliza el gobierno. A ver si nos dices más, Adán. Eh, Sé que el documento lo expidió Hacienda, se llama matriz de eh, indicadores de resultados. Y bueno, ahí hacen un cruce como entre los objetivos, etcétera, y después van con 7 pasos, formulan un diagrama, un árbol de problemas, y ya después tiene algo de marco lógico, permítame. Sí, el gobierno se ha usado mucho esta herramienta, la metodología de marco lógico, para hacer la planeación, por ejemplo, para hacer el seguimiento también. Eh, pero, ¿qué otros elementos podríamos usar para hacer diagnóstico de políticas, identificación de problemas? ¿Qué otra idea tienen, además de las que ha planteado Adán? Pues para la identificación de problemas se usa mucho lo que es el social listening, al menos eso yo he visto, y es detección de patrones. Lo he visto mucho en redes sociales, de análisis de términos, de conversaciones, y pues a partir de eso se pueden detectar problemas pues latentes y también como poder medir qué tanto porcentaje de la comunicación está en ese problema. Sí, gracias, Luis. Fíjense, aquí estamos hablando de problemas nacionales, ¿sí? Problemas estatales, problemas municipales, pero el ciclo de la política pública se define en un primer momento a nivel federal, ¿sí? Y a nivel federal, pues a mí se me haría un poco complicado hacer este social listening, porque probablemente necesitaríamos un ejército de personas para que efectivamente pudiéramos usar esta herramienta. Pero sí, también se puede usar. ¿Qué otras cosas usarían ustedes para identificar los problemas de la política susceptibles de tratarse con una política de ciencia, tecnología e innovación? Perdón, adelante. Yo creo, maestra, que sería conveniente tener una base de un marco teórico, es decir, para no, eh, pues nada más observar la realidad y lo que se me ocurra plantearlo. Si no tenemos una base sustentada de un marco teórico que nos guíe y nos acote, pues pienso que sería nada más criterios personales los que tomaríamos, evidentemente observando la realidad y haciendo un análisis, ¿verdad? Pero creo que sería importante tener una base de un marco teórico.
Marco teórico. Voy anotando todo lo que están diciendo. Gracias. Marco teórico, o, marco lógico, social listening, detección de patrones. Sí, creo que Adán levantó otra vez la mano. Yo creo que todos los problemas que aquejan al país ya están identificados en los ODS. Yo creo que sería hacer una revisión de los ODS. Pues fíjate que hay muchos críticos, Daniel, que dicen que los ODS es un documento que se integra para seguir lineamientos de instituciones internacionales que no se centran en realidades particulares de países específicos y mucho menos de comunidades que tienen otros intereses, y que es un documento que pretende homogeneizar tanto los problemas como las soluciones. Esa es una de las críticas que circula ahorita de los ODS, por ejemplo. Pero bueno, es un insumo también, ¿no? Y yo diría, en un diagnóstico, pues tenemos que hacer, digamos, uso de lo que existe. Y los ODS puede ser un insumo, pero yo diría, lo que yo he visto es ningún gobierno retoma solamente lo que dicen los organismos internacionales. En general hacen sus propios diagnósticos. ¿Sí? ¿Alguien más? Carlos Mendoza. Yo creo que algo que es muy útil a la hora de identificar problemas pueden ser los propios indicadores que ya están determinados, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre más desde el lado de la economía ecológica, pues el número de emisiones de CO2 o el número de desechos y residuos, el manejo eficiente de los residuos, y más en indicadores de tipo socioeconómicos podríamos ver la tasa de desempleo, el número de empresas que quiebran, el nivel de producción industrial. No sé, se me ocurren varios indicadores que pueden como darnos una idea de la situación socioeconómica del país, y que a través de ellos podríamos identificar los principales problemas o retos a los cuales se enfrenta la política de ciencia y tecnología. Así es, Carlos. Y fíjense cómo ya llevamos ahorita varias sugerencias para hacer esta identificación de problemas. Es fundamental en cualquier país y en cualquier esfuerzo de diseño de política pública hacer un seguimiento continuo de los indicadores cuantitativos, con todo y las limitaciones que pueden tener, ¿sí? Entonces, y desgraciadamente es uno de los talones de Aquiles de países como el nuestro, cuyas bases de datos, ¿sí? En particular sobre ciencia y tecnología e innovación, pueden ser bastante cambiantes y poco sistemáticas. Entonces, no contamos con un insumo básico que requeriríamos para el diseño de política pública, por ejemplo, en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Pero efectivamente, además de contar con indicadores específicos, necesitamos tener acceso a indicadores generales de la economía, de la desigualdad, de la educación, y de muchos ámbitos de actividad, porque estos nos permiten tener un mapa general, ¿sí? De lo que está ocurriendo en los diferentes niveles. Pero todas las otras herramientas también son útiles. ¿Para qué? Bueno, para darnos información específica. Entonces acá necesitamos tanto, digamos, metodologías cuantitativas como metodologías cualitativas, por ejemplo. Muchas veces en la premura del diseño de la política, pues en general ni se hacen diagnósticos y se plantea desgraciadamente lo que se nos ocurre sin considerar, por ejemplo, cómo han operado las políticas previas, qué resultados han tenido, qué dificultades en términos de la implementación. Si ustedes se fijan, fíjense, en este esquemita vemos la identificación del problema, el diseño, la adopción de la política, la implementación y la evaluación. Desgraciadamente, es muy común que la nueva política
por ejemplo, en los nuevos sexenios, ni siquiera se fija en cómo estamos ahorita, ni cuáles fueron los resultados de la política anterior. Entonces, pues repetimos los problemas. Es muy importante considerar también que entre el diagnóstico en el esquema de la izquierda y el diseño, también los gobiernos suelen decidir, por ejemplo, a qué le van a apostar. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la agenda. ¿Cuáles van a ser de todo este conjunto de problemas aquellos que se van a atacar como prioritarios en la agenda? Y esta agenda muchas veces tiene que ver con la capacidad de negociación o el lobbying con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, con el Poder Ejecutivo, etcétera, que tienen ciertos grupos y entonces se incorporan ciertos problemas en la agenda y son a partir de los cuales se diseña la política. ¿Por qué? Pues porque no podemos tener una política que sea capaz de abarcarlo todo, menos cuando la política está supeditada a los cambios sexenales. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Respecto a esa agenda, maestra, a nosotros los estudiosos del área, ¿qué nos toca? ¿Identificarla o tal vez también influir en ella? Pues mira, sí, como estudiosos es difícil influir, pero como estudiosos podemos contribuir con nuestros análisis para que los grupos que están negociando pues lo puedan hacer. Una de mis estudiantes de la generación pasada hizo precisamente el análisis de la agenda y cuáles son los conflictos en pugna y los grupos que están, digamos, tratando de influir en esa agenda. Estos grupos, por ejemplo, que incluyen académicos, pues han ido a la Cámara de Diputados a criticar la política del gobierno actual o bien a promover las propuestas propias, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo te diría, sí, tendríamos que participar también integrándonos a estos grupos para impulsar cierta agenda, pero esto requiere, y ustedes están súper ocupados ahorita, pues que además participen en otros espacios, ¿no? Entonces, incluso no todos los académicos participan en esta parte de impulsar cierta agenda, ¿no? Ahorita anda circulando una carta impulsada, por ejemplo, por profesores del CIMBESTAB, vamos a trabajarla la siguiente semana, es una carta larga de 8 cuartillas, en donde hacen una crítica a la ley que se trata de, bueno, pues que se ha aprobado, la Ley de Ciencias, Tecnologías y Humanidades, que incluye críticas a la nueva ley del SNI, que ayer fue palomeada por la comisión reguladora, no me acuerdo cómo se llama, es la CONAMER, creo, Comisión Nacional, bueno, al rato les digo cómo se llama. Regulatorio. No, no te escuchamos. Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Esa mera, Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Estuvo para que hiciéramos nosotros aportaciones un poco menos de un mes en la CONAMER, y ya la CONAMER la palomeó. Entonces, en esta carta, este grupo de académicos hace críticas muy importantes a estas nuevas regulaciones. Y bueno, lo que están haciendo ahorita es buscando firmas para que la comunidad científica se adhiera a esta carta y, digamos, tener, digamos, una especie pues de crítica para que no sea esta ley con todas las consecuencias negativas que tiene la que sea aprobada finalmente y puesta como regulación para las actividades de ciencia y tecnología en el sexenio, ¿no? Entonces, pues esa sería mi respuesta, ¿no? Pero bueno, avanzando un poco en esta parte del diagnóstico y diseño, sí quiero plantearles una cuestión. El modelo de política pública parte de un modelo racional, o sea, no parte de que el análisis del discurso, no, parte de algo muy sencillo. Los seres humanos somos capaces de tener información, ¿sí? De tomar decisiones, de diseñar propuestas y de implementar esas propuestas. ¿Para qué? Para lograr una meta específica, ¿no?
En este sentido, el diagnóstico y el diseño de políticas parte de identificar un problema y de identificar sus causas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es eso, ver qué problema queremos abordar, cuáles son las causas de ese problema. Seleccionar qué se va a hacer, eso se hace también en el diseño y en el diagnóstico, cuáles son las prioridades que vamos a retomar como gobierno y por qué. Y en ese sentido, fíjense, seleccionar los enfoques más adecuados, que es un poco lo que planteaba hace un rato, me parece que Sergio. ¿Cuáles serían los enfoques adecuados para el diseño de la política? Pero yo les diría, antes que un marco teórico, ¿sí? Tenemos que tener bien claro cuál es el problema, ¿sí? Y en ese sentido tenemos que tener información básica para identificar ese problema. Una vez que identifiquemos ese problema, entonces podemos ver qué enfoque de política sería más adecuado para resolver ese problema y diseñar la política. Ahora, no tiene que ser un solo enfoque, pueden ser varios enfoques integrados. Y en ese sentido yo sí partiría de que estos enfoques se pueden trabajar simultáneamente. O sea, podemos tener un programa que impulsa la innovación, digamos, desde la economía, en el enfoque más tradicional, y podemos tener otro programa que impulsa y que asigna recursos, por ejemplo, para trabajar más con una innovación desde una perspectiva social y resolver otro tipo de problemas. El problema mayor en todo esto es que tenemos recursos limitados, ¿sí? Ahora, en las lecturas también se señala esta propuesta que se conoce como el cuadrante de Pasteur. En la política actual se parte de un supuesto que es erróneo y que ya países como Corea del Sur, por ejemplo, se han puesto a resolverlo. Corea del Sur, por ejemplo, tuvo ese enorme desarrollo y consolidación en el ámbito económico e industrial porque le apostó sobre todo a la investigación aplicada, ¿sí? Pero se dio cuenta a nivel federal que esto generaba también problemas y vacíos. Entonces, recientemente empezó a impulsar la investigación básica. Hay muchos tipos de investigación, muchas clasificaciones, ¿no? Seguramente ustedes conocen desde las más tradicionales, que son pues la exploratoria, la descriptiva, la correlacional, la explicativa. También podemos encontrar, por ejemplo, investigación tecnológica, que quiere sobre todo integrar, no quiere crear nuevo conocimiento, integra lo que ya existe para crear, ¿sí? O mejorar un producto. Entendemos también, encontramos investigación aplicada. Hoy en día le llaman también a la investigación ciencias de frontera, el actual gobierno, que muchos la equiparan con la investigación básica, pero la ciencia de frontera es básicamente la que quiere ampliar, digamos, y centrarse solamente en lo que no se conoce. Pero un país que no tiene ni siquiera una sólida investigación básica, pues difícilmente va a poder hacer ciencia de frontera, a menos que solamente se quiera hacer ciencia de frontera en 2 o 3 disciplinas que están más consolidadas en México. Pero bueno, este cuadrante de Pasteur ha sido muy útil también para entender lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer y para el diseño de políticas públicas. ¿Qué nos dice básicamente? Bueno, en el eje que está acá arriba, si es una matriz, está básicamente la investigación que nos ayuda a resolver problemas, que se usa, ¿sí? Y en el otro lado tenemos a la investigación que trata de ampliar nuestro conocimiento, ¿sí? Que está dirigida por la comprensión fundamental, ¿no? Son dos tipos diferentes, ¿sí? Entonces, fíjense, si hacemos una matriz como la que está aquí, con estos dos ejes, bueno, pues en el primer eje tenemos como ejemplo a las investigaciones sobre el átomo que hace Niels Bohr, ¿sí? Aquí
Bueno, no hay ninguna consideración para el uso, en lo absoluto. Cuando Bohr estaba investigando en su laboratorio, no estaba pensando para qué se podría usar. Ahora, ¿fue relevante o no fue relevante esta investigación? Fue sumamente relevante, ¿sí? Cambió, digamos, la comprensión de la física, del átomo, y permitió desde cosas muy malas, como por ejemplo la bomba atómica y la fisión nuclear, hasta cosas muy buenas, como la energía atómica, por ejemplo, y el desarrollo de la física, ¿sí? Pero para nada fue una investigación aplicada, fue investigación de frontero o investigación básica. En el siguiente cuadrante, que es el que se conoce como cuadrante de Pasteur, tenemos una investigación que al mismo tiempo, ¿sí?, es aplicable, pero al mismo tiempo permite comprender cuestiones que no se conocían antes, ¿sí? Una de las primeras investigaciones que hizo Pasteur fue precisamente la de las bacterias. Recuerden en secundaria o en primaria que la pasteurización de la leche viene precisamente por las investigaciones de Pasteur, que después, bueno, pues ya ha generado pues muchísima investigación sobre vacunas, por ejemplo, ¿sí? Finalmente, en el cuadrante de abajo tenemos a la investigación que solamente es para resolver problemas, ¿sí? No para entender cuestiones fundamentales. En este cuadrante número 3 encontraríamos, por ejemplo, buena parte de la investigación tecnológica, que lo que hace es integrar cosas que ya están desarrolladas para generar algo más. Y en ese sentido yo les diría, no sé qué piensan ustedes y me gustaría que me lo dijeran, pues los 3 cuadrantes son fundamentales en la vida, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque una nos permite entender cómo funciona el universo, ¿sí? Y eso es muy, muy relevante. Otra permite generar productos y procesos específicos que también son buenos para nuestra vida, como la luz, ¿no? O para nuestro entretenimiento. Y bueno, en el caso de Pasteur que integra, pero no todo es así. No sé si tuvieran alguna reacción a esto, ¿no? Entonces, en este sentido, tendríamos que tener políticas que promuevan los diversos tipos de investigación, porque todas son relevantes y no solamente las que tienen un uso específico. No sé qué piensen al respecto. Doctora, me parece que está bastante correlacionado con aquello de la categoría o las categorías de ciencia básica, ciencia aplicada y método técnico, ¿no? Así es. Así es. Y como les digo, hay muchas clasificaciones y tienen su origen en lo que se conoce como el cuadrante de Pasteur. Bueno, trato de terminar con esto. Ustedes vieron en el documento de Martin cómo fueron surgiendo las diferentes perspectivas de política, ¿no? Y ya lo expuso el equipo, ya lo leyeron ustedes. Yo solamente quiero plantearles cómo nuestro país las ha ido incorporando, pero de manera desfasada. ¿Por qué de manera desfasada? Bueno, si pensamos que el CONACYT, sí, se crea hasta 1970 y es en 1970 cuando se establece el primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología de largo plazo, bueno, pues era imposible que nosotros incorporáramos este enfoque de política que en el mundo empezó a prosperar entre los 50 y 60 después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, este enfoque de política científica centrado en la oferta, básicamente, en donde las políticas y programas se orientaron a impulsar, por ejemplo, el desarrollo de recursos humanos, se crea en los 70s el programa de CONACYT, el programa de becas CONACYT, se crea el CONACYT, se genera el desarrollo de los centros CONACYT y de muchos institutos públicos también de investigación, pues está centrado en desarrollar capacidades científicas. ¿Y por qué este enfoque de política? Bueno, pues porque no había otro, ¿sí? Teníamos que generar ciertas capacidades. Este enfoque sigue coexistiendo. ¿Por qué? Pues porque siguen existiendo las becas CONACYT, ¿sí? Y otros elementos de este enfoque de capacidades, de oferta, centrado en la oferta. Entonces, no es que venga un nuevo enfoque y desaparezca el anterior. Muchas veces estos enfoques coexisten. Entonces, fíjense,
si bien podemos decir que se empieza a adoptar en los 50, formalmente pues es hasta la aparición del CONACYT. Este enfoque de oferta persiste en el país hasta los 80. El modelo interactivo más derivado de la economía evolutiva, que es la segunda fase que plantea Martin desde los 70 a los 80, bueno, pues se traduce en el enfoque centrado en la demanda, que en México se empieza a impulsar desde finales de los 80 hasta ahora, diría yo. Este enfoque se promueve mucho desde lo que se conoció como programas de modernización a mediados de los 80, finales de los 80, que establecen políticas específicas y que empiezan a hablar ya un poco más, por ejemplo, de la participación de la empresa, de hacer investigaciones útiles para la empresa, etcétera. En la tercera fase, bueno, Martin señala que empieza en los 90, que integra ya la ciencia, la tecnología y la innovación en un enfoque más sistémico. Bueno, pues en nuestro país se empieza, digamos, a implementar parcialmente a partir del 2000, sobre todo en el lenguaje, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Hablamos de ello, pero no significa que sea una realidad. Entonces, bueno, pues este enfoque principalmente se empieza a implementar a partir del sexenio de Vicente Fox con diferentes instrumentos, ¿no? Uno de los programas más exitosos que tuvo además continuidad, pero que ahorita ya se cerró, se clausuró por completo, fue el programa de software que se estableció a nivel nacional, pero hubo también programas complementarios a nivel estatal con una participación de gobierno federal, gobierno estatal y empresa, que permitió desarrollar muchos clústeres de software en diferentes partes del país, los más exitosos en el norte, sobre todo en la parte de Tijuana, Baja California, en Jalisco, también en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo con esto, yo les diría, nuestra guía no puede ser la teoría, nuestra guía tiene que ser la realidad. ¿Cómo es nuestro país? Entonces, no podemos decir que sí, la política científica está desde los 50, si ni siquiera había CONACYT en los 50, si ni siquiera había políticas, ¿sí? En ese sentido, pues tenemos que ser, la política pública lo es, muy pragmática en términos de diseño, porque si no, terminamos hablando de cosas que no existen en la realidad, ¿no? Esa sería mi postura al respecto. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Sí, siguen ahí, ¿no? Bueno, cada vez menos. ¿Qué pasó? Tenemos ahora 19. Empezamos con 23 y ya van 19. ¿Hay algunos otros problemas? Sí, profesora Saraí también está teniendo problemas. Ok. Bueno, déjenme terminar entonces. Creo que ya son las últimas láminas. Las perspectivas que nos plantean los autores que ustedes leyeron y otros tienen ciertos elementos de complementariedad, pero también, aunque no sean complementarias, nosotros podemos usarlas de manera complementaria, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la propuesta de Hernán y las propuestas post-competitivas se articularían más con esta primera, digamos, primer campo, que son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, donde tienen ciertas preocupaciones y ciertos temas de interés, como la gobernanza, el poder, son más cualitativos y trabajan más cercanamente con la sociología y la antropología. ¿Sí? La Universidad de Quilmes es pues más digamos, de este campo, son más radicales en lo que plantean. Yo tengo mis propias críticas y bueno, pues muchos tenemos críticas hacia esto. ¿Por qué? Yo digo, no sé qué piensan ustedes, o sea, no todo puede ser planteado desde un movimiento o un grupo social. ¿Por qué? Pues porque hay conocimiento experto que la gente que no es especialista pues no puede impulsarlo como problema, ni siquiera tiene las capacidades para resolver ese problema, ¿no? Entonces ahí a mí me hace patinar mucho, creo que es una debilidad fuerte de este enfoque.
O sea, una vacuna, pues, o sea, ¿cómo a un grupo social o a un movimiento social se le va a ocurrir que la respuesta, por ejemplo, al coronavirus va a ser una vacuna? Esto es de súper especialistas, o sea, digo, ¿por dónde? En segundo lugar, tenemos los estudios sobre innovación más centrados precisamente en indicadores de ciencia, tecnología, innovación, economía evolutiva y sistemas nacionales de innovación. Que esta sería la corriente más, digamos, cobijada, asociada pues a esta maestría y a la economía evolutiva. Básicamente, esta es la corriente que retoma, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial, etcétera. Aunque cada vez más penetrados también por estos estudios sociales de la ciencia y la tecnología y por los estudios sobre políticas de ciencia y tecnología. ¿Por qué? Bueno, pues porque se dan cuenta precisamente de sus debilidades, de lo que no pueden lograr solamente analizando indicadores, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues finalmente los estudios sobre políticas de ciencia y tecnología, pues que se ha orientado a estudiar cómo han evolucionado las políticas científicas desde estos modelos más lineales, centrados en la oferta, centrados en la demanda, hasta estos modelos más interactivos, centrados en la innovación, ¿no? Bueno, aquí trato yo de organizar estas políticas, como tanto la 1 y la 3 estarían más en esta perspectiva económica, también en esta perspectiva que se conoce ahora como política basada en evidencia, en donde no vale la pena hacer política si esta política no parte de un análisis detallado de la evidencia. Y la evidencia no es otra cosa más que la realidad y los problemas específicos que tenemos en la realidad. Y por este lado tenemos las políticas postcompetitivas, ¿no? Que son muy diversas también, ¿no? ¿En qué han coincidido ambas? Bueno, pues en que es muy importante, con las diferencias que tienen, bueno, ahondar y trabajar en los problemas sociales, ¿sí? En la inclusión social, pero no de manera exclusiva. Yo diría, no se trata de dejar la parte económica, sino incluir también la parte social, la parte de salud. Y en ese sentido, también una de las cuestiones que ha prosperado más es que desde el diseño, por ejemplo, los programas tendrían que incluir el valor social que tienen y no solamente el valor económico, ¿no? Ya desde la parte del diseño, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo dejaría aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Profesora, pero Sí. bueno, en ese nuevo enfoque como querer de manera obligada conocer